Buen día, chicos. ¿Cómo están? Esperamos 2 minutitos más, a ver si se suma más gente y arrancamos. Boludo, estuve buscando por todos lados el teniente, le hablé a todo el mundo, necesitando una banda de gente, che, vamos, Juan. Facundo, por favor, tener el micrófono activo y se escucha todo. Bueno, buen día a todos. Vamos a arrancar. Me confirma si me escuchan bien ahí, por favor. Y vamos a bajar, como les dijimos en el chat, lo que es el práctico 3, que es los mismos enunciados que el otro día, pero hemos agregado un par de ejercicios más. Para ubicarnos un poquito, ya a partir de la clase pasada, perfecto chicos, gracias. A partir de la clase pasada empezamos a ver lo que es prueba de hipótesis, ¿sí? Empezamos viendo el primer caso de prueba de hipótesis donde habíamos resuelto el ejercicio número 1, donde, si no me equivoco, era una prueba lateral derecha. A ver. Sí, era una prueba lateral derecha, y como conocíamos las desviaciones estándar poblacional, por lo cual también conocíamos la varianza, ¿sí? Lo resolvimos mediante Z, ¿se acuerdan? Yo creo que les había dejado algo de tarea, no les había pedido que lean los enunciados siguientes, no recuerdo. Les había pedido que bajen el enunciado y que leamos un poco lo que son los enunciados. Pero bueno, vamos a ir resolviendo lo que es prueba de hipótesis para la media, para la proporción, y vamos a ver si llegamos a resolver el que está bien para la varianza. Entonces, ¿alguien se anima a prender el micrófono y leer el enunciado número 2? Así no hablo todo yo. Vamos, muy importante la participación. ¿Cómo estás, Kenneth? Esperemos un segundito. Buen día. Les comento, la participación en clase es fundamental, por más de que sea virtual, ¿sí? Lo cual
Siempre recordamos a aquellos alumnos que participan, por lo cual les pido que siempre participen, porque suma puntos para todos, por lo cual es muy importante que participen en clase. Vamos, Kenneth, a ver, ¿lees el enunciado número 2? Dale. Gracias. La Dirección de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Córdoba desea analizar ahora las semanas de suspensión de todos los colaboradores de la automotriz cordobesa con la que venía trabajando. El gerente de Recursos Humanos de la automotriz afirma que un colaborador de la empresa, sin importar el puesto en el cual desarrolla sus actividades, es suspendido menos de 45 semanas. Con base a los datos muestrales con los que viene trabajando de data, es posible considerar cierta a esta afirmación. Utiliza un nivel de confianza del 95%. Perfecto, gracias, Kenneth. De nada. Bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo el enunciado 2, el ejercicio 2? Que probemos una afirmación, por lo cual si tenemos que probar una afirmación, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar? Una prueba de hipótesis. Excelente, Camila. Sí. Una prueba de hipótesis. ¿Para quién? Siempre recuerden que las pruebas de hipótesis son para los parámetros, para las semanas. Ok, la variable semana de suspensión. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero la prueba de hipótesis, ¿para quién va a ser? Está perfecto, la semana de suspensión es la variable. Yo tengo que hacer una hipótesis, una prueba de hipótesis, ¿para quién? Yo les digo que las pruebas de hipótesis son siempre para probar una afirmación sobre quién. Gerentes, dice Martina. Es sobre todos los, ¿se acuerdan que tenemos la clasificación en áreas? Pero acá dice que es para todos. El gerente de recursos humanos no dice que es solo para los gerentes. Cuando yo hago una prueba de hipótesis o cuando hacemos un intervalo de confianza, ¿sobre quién o sobre qué trabajamos el parámetro? Perfecto. Siempre, ¿sí? Las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza se hacen sobre los parámetros. En este caso, ¿sí? Nos dice que sin importar, dice que desea analizar la semana de suspensión con la que venía trabajando. El gerente afirma que un colaborador, sin importar el puesto, cuando es suspendido, vamos a poner acá, le falta en promedio menos de 45 semanas. Con base en los datos muestrales con los que vienes trabajando, ¿sí? Es posible considerar cierta afirmación. Ahí le faltaba, ¿sí? Porque si no, no sabemos sobre qué parámetros estamos trabajando. Entonces, eso igual quédense bien tranquilos que va a estar siempre. Tenemos que probar una afirmación respecto de la media, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito. ¿Cuál es la hipótesis alternativa y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis alternativa era aquella que no tenía cambios, y la hipótesis alternativa era la que queríamos probar. Hipótesis alternativa dice, Camila dice, hipótesis nula menor a 45, hipótesis alternativa mayor a 45. ¿Todos están de acuerdo? No faltaría agregar también el parámetro. Exactamente. Siempre vamos a poner hipótesis nula. Vamos a hacer así. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, ahí vamos. La hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar. ¿Qué quiero probar en este ejercicio? Si la semana de suspensión son menos de 45, entonces la hipótesis alternativa es menor a 45. Y mucho ojo que la hipótesis alternativa siempre es mayor, menor o desigual. La que lleva el igual siempre es la nula.
¿ok? Si la alternativa es menor a 45, la nula es mayor o igual a 45. Si ustedes lo ponen así, o lo ponen así, yo ya sé que en la nula tengo el igual y tengo los mayores. ¿Mm? Se sobreentiende, porque todo lo que no está en la alternativa está en la nula, ¿ok? Entonces, siempre lo que quiero probar va en la alternativa. ¿Y qué otra cosa me decía la alternativa? El paso 1 ya lo tenemos, que era las hipótesis. Paso 2, yo les había dado unos pasos en la clase pasada. ¿Se entendió la formulación de las hipótesis? Bueno, habíamos dicho que el paso 1 era planteo de las hipótesis. El paso 2, vamos a poner como cálculo del estadístico de prueba. El paso 3, calcular el valor P, lo habíamos hecho así, si no, es exactamente lo mismo, no cambia. Y el caso 4, la decisión. Bueno. Previo a calcular el estadístico de prueba, les hice una pregunta. Yo les digo, ¿qué más? Además, yo digo, en la alternativa está lo que quiero probar. ¿Y qué otra cosa me indica la alternativa? El tipo de test. ¿Qué test es el que estamos trabajando? Unilateral izquierdo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la alternativa, ¿sí?, es menor a 45. La alternativa me dice que es una prueba unilateral. La de la clase pasada, en la alternativa teníamos mayor, entonces estábamos en una prueba lateral derecha. ¿Qué significa que sea una prueba lateral izquierda? ¿Qué significa que sea una prueba lateral izquierda? Que trabajamos con la parte izquierda del gráfico. ¿Qué quiere decir que trabajamos con la parte izquierda del gráfico? Menor a 0, dice Mateo. Si el valor mayor que alfa, rechazo, no, al contrario, si el valor P es mayor que alfa, no rechazo. Que alfa se encuentra a la izquierda del gráfico, perfecto. ¿Y qué significa que alfa se encuentra a la izquierda del gráfico? En este caso, ¿cuánto vale alfa? Vale 0,05, ¿no? Porque tenemos un nivel de confianza del 95. Alfa sería 0,05. Está perfecto, es que alfa está a la izquierda. ¿Pero qué significa que alfa está a la izquierda? Vamos a ver qué significa que alfa está a la izquierda. ¿De qué me sirve saber que alfa está a la izquierda? Vamos con otra pregunta. Me dijeron que el paso 2 era el cálculo del estadístico de prueba. ¿Qué estadístico de prueba voy a utilizar acá? Que cuando busque el estadístico voy a buscar la probabilidad menor. Está bien eso, pero ¿qué significa que voy a utilizar la probabilidad menor? ¿Por qué voy a utilizar la probabilidad menor? ¿De qué me sirve saber? ¿Sí?
Me dicen, la mayoría me dice T y Gabriel me dice Z. ¿Por qué T y por qué Z? ¿Por qué T o por qué Z? T porque no conozco la varianza poblacional. Perfecto, Gabriel. ¿Dónde conoces la varianza, Gabriel? ¿Cuál es la varianza? En este caso puedo, con la base de datos, con las semanas de suspensión, ¿sí? Puedo calcular la muestral, pero la poblacional no la puedo calcular. Si la poblacional no la tengo como dato, no la conozco, porque no puedo calcularla si nunca tengo todos los datos de la población. ¿Ok? Entonces, si vamos a Infostat, a ver, para que les quede claro, porque no estamos... Si vamos a Infostat, vamos a estadísticas didácticas. Gráfico de funciones de densidad, esto mírenme, no lo hagan ustedes para no perderse. ¿Cuánto era el tamaño de la muestra? ¿100 era? Sí, perfecto. Si yo selecciono T y vamos a trabajar con la misma base que venimos trabajando siempre, que hacemos esto para que estén familiarizados con las variables, vamos a trabajar con semana de suspensión. ¿Se acuerdan que eran 100 datos? ¿Cuántos grados de libertad tengo? N-1, 99, ¿ok? No voy a hacer nada, solamente voy a tirar el gráfico. Fíjense una cosa. Dice acá. 66. Ahí está. Fíjense una cosa, acá les grafiqué, ¿sí? Una T de students con 99 grados de libertad, ¿ok? Y donde lo que está pintadito vale 0,05. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Alfa, perfecto. Lo que estoy buscando que me digan es lo que dijo Florencia. Si yo estoy trabajando con una prueba de hipótesis lateral izquierda, ¿sí? Significa que alfa está a la izquierda, perfecto. ¿Pero qué significa que alfa está a la izquierda? Esta partecita sombreada, que es alfa, porque fíjense que la probabilidad del evento es esto, 0,05 es alfa. Entonces, si yo, ¿qué me determina alfa? Me determina, ¿sí?, la zona de rechazo y la zona de aceptación. Es decir, que acá, si yo caigo de este lado, tengo zona de rechazo. Voy a escribir con este texto acá. De este lado tengo la zona de rechazo y de este lado tengo la zona de aceptación. Es decir, que ustedes, ¿sí?, van a calcular el estadístico de prueba y van a ver si caigo acá, no rechazo. Si caigo acá, rechazo. El alfa, chicos, determinar qué test es ver dónde está ubicado el alfa. ¿Para qué? Para determinar la zona de rechazo y la zona de aceptación. ¿Se entiende? Esta partecita de acá, que está sombra alfa, y vale 0,05. ¿Se ve? Entonces, con el gráfico, determinamos cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de aceptación, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos. ¿Cómo calculo? Salvo que se lo pida específicamente al gráfico, pero no, tienen que saber interpretarlos. Pueden graficarlos para probar o para que les sirva
sea más fácil trabajar. ¿Okay? Bueno, ¿cómo calculo el estadístico de prueba? Aquí era igual T. Vamos. Aquí era igual T. X media menos mu sobre S de X media. Perfecto. X media menos mu bajo hipótesis nula, porque no tengo otra, dividido, y recuerden que yo siempre les digo, el de acá abajo tiene que ser se tiene que coincidir con el de arriba, sobre S de X media. Entonces, Franco, porque la alternativa te dice, es izquierda y la alternativa te dice en qué test estamos. Chicos, les voy a pedir que yo a medida que vaya avanzando en los ejercicios, ¿sí? Me paren cuando no entiendan, porque si no yo termino de hacer todo el ejercicio y luego volvemos a plantear las hipótesis. Entonces, cuando yo voy, me paran apenas si tienen una duda, no entendí y lo volvemos a revisar, pero tratemos que no sea el fin, porque si no para mí es muy difícil. Yo cuando no me preguntan entiendo que me están siguiendo. Entonces, es una prueba lateral izquierda porque siempre la alternativa es la que me lo dice. Si la alternativa es menor a 45, significa que es una prueba lateral izquierda, como graficamos acá. Ahí no iría también raíz de n. Camila, si pongo S de X media, es S de X media. Ahora, S de X media, ¿a qué es igual? Sería igual a S sobre raíz de n. Ahí vamos, Gabriel, espera un segundito. X media, siempre es, chico, estadístico. Estimador, menos el estadístico es igual, salvo casos excepcionales, el estadístico es igual al estimador menos el parámetro sobre el error estándar del estimador. Siempre, salvo la varianza, ¿ok? Pero es estimador, X media, menos mu, bajo hipótesis nula, cierta, porque no tengo otra, ¿ok? No tengo para poner el símbolo, pierdo mucho tiempo en insertarlo. Mu bajo hipótesis nula, por eso tiene el cerito, dividido el error estándar. ¿Ok? ¿De quién? Del X media. S de X media, no tengo para dibujarlo. ¿Ok? S de X media, ¿a qué es igual? A S sobre raíz de n. ¿Cómo calculo el estadístico de prueba? ¿Cómo calculo el X media? Bueno, la variable de las semanas de suspensión la voy a copiar al Infostat. Tenemos semanas de suspensión. Voy a copiar la tabla bien porque ahí. Pueden calcularlo en Infostat, pueden calcularlo a mano, pueden calcularlo con las fórmulas del Excel. Esta parte. La pueden hacer, o sea, acá tildan lo que necesitan, en realidad no son necesitadas media y con la desviación estándar ya podemos calcular todo, ¿ok? Pero vamos acá.
tiramos las medidas resumen, es decir, calculamos cuáles son las medidas, ¿sí?, de la variable semanas de suspensión. Entonces, ¿cuánto vale X media? Es decir, la media de la semana de suspensión. 43,36, ¿están de acuerdo? 43,36. ¿Ok? Entonces, esto, ¿sí?, lo vamos a resolver como, lo voy a escribir así no se pierden. 43,36 menos 45, porque es media bajo hipótesis nula cierta, ¿ok? Si la hipótesis nula es cierta es 45, entonces usamos el 45. Dividido ¿sí? ¿Cómo calculo el error estándar? Ya lo tenemos, pero lo vamos a chequear por las dudas. La desviación, ¿a cuánto era igual? 23,56. ¿Sí? La saco del Infostat. Entonces, el error estándar no es otra cosa que 23,56 si me deja, dividido raíz de 100. Estoy escribiendo la fórmula para que no se pierdan. Fíjense. ¿Cuánto me va a dar el error estándar? Deberíamos poner S de X media. Más sigma dividido raíz de N. ¿Cuánto le había dado acá? Entonces, fíjense. X media menos mu. X media lo calculo, medidas resúmenes en Infostat. Me dio 43,36. Menos mu hipótesis nula. 45. Dividido el error estándar. Bueno, profe, ¿cómo calculo el error estándar? Se los traje yo acá. Pueden tomar lo pueden tomar, ¿sí? Pero yo puedo pedirles que lo repliquen. Entonces, directamente, también lo calculé. ¿Qué hice? 23,53, ¿sí? 23,56 dividido raíz de 100. ¿Están de acuerdo? Pueden resolverlo por Infostat, a mano, con la fórmula del Excel, de la forma que ustedes les sea más fácil, ¿sí? Y quieran. Siempre dejen expresado, si es la fórmula del Excel lo vamos a ver, si es del Infostat, peguen la salida de pantalla, porque necesitamos saber cómo lo han calculado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería T? 43,36 menos 45 dividido 2,356. Me dio el T, ¿sí? 0,696. ¿Todos llegaron a ese valor? Bárbaro. Entonces, una vez que tenemos el estadístico de prueba, el paso 3 era el valor P. ¿Qué es el valor P? La probabilidad. Si es una probabilidad, igual que cualquier otra, ¿no? Eso Es la tienen que probabilidad del tener. estadístico de prueba. ¿Cómo, perdón? La probabilidad del estadístico de prueba. Excelente. Probabilidad del estadístico de prueba. Entonces,
¿Cómo lo calculo? Se me fue no veía quién hablaba. ¿Quién fue el que habló recién? De las chicas. Yo, profe, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo lo calculamos? Ahí los chicos están ayudando. Ninfostat, ¿alguien se anima a decirme cómo lo calculo? Con la distribución T, pongo el 0,05 en el mayor para ver cuánto vale. Eso sería el método del valor crítico. Tenés que poner el valor de t que sacamos en valor de x. Nos vamos a test student en eso que planteaba Sofía vos, es para calcular cuánto es el valor crítico y compararlo con el t. Nosotros vamos a usar siempre el método del valor p, está perfecto que lo sepan hacer y por cualquiera de los métodos van a llegar al mismo resultado. Entonces, acá Marcos me dijo, vamos a test student, que es la distribución que estamos usando, 99 grados de libertad porque es n-1. Vamos a anotarlo acá. Bueno, no tengo el símbolo, pero esto se distribuye, grado de libertad, n-1, que serían 99. Entonces, 99 grados de libertad, valor de x, ¿sí? El valor del estadístico de prueba, porque es sobre quién quiero calcular la probabilidad. Vamos a ponerle todos los decimales. ¿Y cuál voy a tomar? Ahí ya algunos dijeron el resultado. Como estoy trabajando con una prueba lateral izquierda, chicos, tomo la menor, pero es porque estoy trabajando con una prueba lateral izquierda. Fíjense, ¿qué hago con esto? Calculo la probabilidad del estadístico de prueba. Si cae acá, estoy en zona de aceptación. Si cae acá, estoy en zona de rechazo. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo tengo tres métodos de resolverlo. El método de la X media, el método del valor crítico mediante X media, mediante T, o el método del valor P. El que vamos a utilizar siempre es el del valor P. ¿Sí? Igual tienen que saber cómo funcionan los otros. Si a mí, ¿esto qué es? Valor de T. Yo le calculo su probabilidad, es decir, la probabilidad de que sea menor que menos 0,69. ¿Por qué? Porque estoy en una lateral izquierda. Entonces, si este valor P es 0,24, quiere decir, no sé específicamente dónde, pero si esto vale 0,05 y el valor P vale 0,24, más o menos, ¿sí? Esa probabilidad sería todo esto. Texto. ¿Sí? Todo estaría bajo la curva. Si esto vale 0,05, todo estaría bajo la curva vale 0,24. No sé específicamente dónde, ¿sí? Pero más o menos está desde acá para allá. Entonces, ¿por qué si el valor P es 0,24 y es mayor que alfa, qué decisión tomó? Si el valor P Es verdadera. exactamente, y tengan mucho cuidado, ¿sí? Que no se dice acepto, se dice, ya lo van a ver después, se dice no rechazo hipótesis nula, ¿ok? Fíjense, pero ¿por qué es esto? Porque estoy hablando de área bajo la curva, entonces, si el valor P es 0,24, lógicamente, si esta colita sola vale 0,05, el 0,24 sí o sí está por acá. O sea, es un poco más de área. Entonces caigo dentro de la zona de aceptación. Valor P mayor que alfa de 0,05, no rechazo hipótesis nula. ¿Ok? Es decir, ¿sí? Que
no puedo rechazar la hipótesis nula de que las semanas de suspensión sean iguales o mayores a 45. No rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor P es mayor que alfa. Decido no rechazar la hipótesis nula, porque el valor P es mayor que alfa, entonces la semana de no puedo rechazar que las semanas de suspensión sean mayores o iguales a 45. ¿Se ve, gente? Sí, profe. Excelente. ¿El resto? Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Profe, perdón, ¿puede repetir la conclusión? Sí, no rechazo hipótesis nula, por lo cual no puedo rechazar que las variables que la semana de suspensión sean mayores o iguales a 45. Esta sería la cierta. No serían menores a 45, serían mayores o iguales. Entonces, chicos, este caso que hicimos hoy, el 2, sería prueba de hipótesis para una media, varianza desconocida. ¿Ok? En este caso hicimos un unilateral izquierdo, podría haber sido lateral derecho o podría haber sido bilateral, cualquiera de los dos, de los tres, de los dos que no hicimos. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo es lo que hicimos? No entiendo. Prueba de hipótesis para la media, para una población, varianza desconocida. Y en este caso fue una prueba unilateral izquierda. Entonces, este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio se puede resolver por Infostat. Se puede resolver por Infostat. ¿Qué tienen que hacer para resolverlo por Infostat? Pegan la variable, que yo ya la tengo. Pegamos los 100 datos al estadístico. Cuando calculamos la probabilidad, sí, por supuesto, Mateo, porque, a ver, gente, estamos trabajando, esa pregunta es clave de que deben conocerlo sí o sí. Estamos trabajando con una T, por lo cual la media var es 0 y tengo valores tanto negativos como valores tanto positivos, por lo cual un T negativo, ¿qué significa? ¿Que estoy a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha de la media? A la izquierda. Ojo con eso, si ustedes le ponen positivo, les va a dar una probabilidad de un T positivo, nada que ver. No, nada que ver, van a estar del otro lado de la cola, estarían trabajando como si fuese una... Si esto lo hubiésemos hecho igual, pero con una lateral derecha, sí sería el caso. Bueno, miren cómo lo voy a resolver yo por Infostat, así después ustedes lo replican. Pegamos todos los datos en el Infostat, yo ya lo tengo. Semanas de suspensión. Yo ya tengo los 100 datos. Nos vamos a estadísticas, ¿sí? Inferencia basada en una muestra. Prueba T para una media. Anoten todos. Estadística, inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Hasta acá esto creo que no, por intervalo de confianza no lo hicimos. Hasta acá estamos todos. Estadística, inferencia basada en una muestra, prueba T. Semanas de suspensión, es la variable sobre la cual estoy trabajando. Le doy a aceptar. Y fíjense, nos dice, prueba T para una media. ¿Qué datos quiere que nos traiga la salida?
N, la media, desviación estándar, T, el estadístico, P, el valor P, fíjense que también pueden armar un intervalo de confianza, ¿sí? Hasta acá no nos dice nada, no, nos va a traer el estadístico de prueba que nos había dado menos 0,69, nos va a traer el valor P. Acá nos pregunta, ¿qué prueba es? En este caso, unilateral izquierda, perfecto Mateo, unilateral izquierda. Y mucho ojo, porque esto siempre se lo olvidan, y si no lo ponen, no les da. Excelente. En parámetro, chicos, tengo que decirle al infostat cuál es mi hipótesis nula, o sea, cuál es el valor que yo puse en la hipótesis nula, que es el 45, valor del parámetro que yo creo, 45, ¿por qué? Porque es el que está acá. Intervalo de confianza, pueden destilarlo o no, es lo mismo, se los va a traer, no pasa nada. Anoten porque después lo van a hacer solos. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Alguien se perdió? Seleccionamos unilateral izquierda y mucho ojo acá. Mucho ojo en parámetro, porque si no, no les va a traer de manera correcta la prueba, les va a calcular mal el estadístico de prueba, les va a tomar parámetro 0. Va a ser 43, que era la media, menos 0. Siempre hay que poner el valor de parámetro. ¿Estamos hasta acá? Sigo. Entonces, fíjense, y esto lo tienen que saber leer todo porque les vamos a pedir mucho análisis de salidas. Dice, pruébate para una media, yo ya tengo que automáticamente saber que es una prueba de hipótesis para la media y que no conozco la varianza poblacional porque estoy usando T. Esas tres cosas, cuando leo el título, tengo que saber. Prueba de hipótesis, que es para la media y que como estoy usando T, no conozco la varianza. Y después me dice, valor de la media bajo hipótesis nula, 45, perfecto. Yo ya sé que en las hipótesis está el 45 y que era para la media, eso ya lo sé. Y acá me dice, variable, semana de suspensión, 100. La media, tanto. Desviación estándar, tanto. ¿Sí? T, menos 0,70. A nosotros nos había dado menos 0,69, lo mismo. Y acá nos dice, P valor, y siempre entre paréntesis, les va a decir que es una prueba unilateral izquierda, derecha o bilateral. Entonces ustedes con esto ya pueden armar las hipótesis, porque saben para qué parámetro es, porque sabemos que es unilateral izquierda y porque sabemos cuál es el valor del parámetro bajo hipótesis nula. Y acá nos dice P unilateral izquierdo 0,24. Directamente ustedes esto lo comparan con alfa y ya concluyen, ¿sí? Pero tienen que saber replicar cada uno de estos valores. Límite 95, no sé por qué trajo un solo valor, debería haber traído el inferior también, pero es para calcular un límite, no lo tengan en cuenta. Pero eso significa límite superior del 95%, pero faltaría el inferior, no sé por qué no lo trajo. Bueno, yo lo voy a recortar porque no me deja copiar, para que me quede acá. Pero fíjense cómo en un ratito, si tengo todos los datos, lo que fíjense, si es tan fácil resolver un infostat, lo que les vamos a pedir es que analicen todas las salidas, ¿ok? Ya ustedes con esto pueden armar las hipótesis. Si yo les doy solo esto, que es más, es un ejercicio que sigue, van a tener que replicar cada uno de los valores e interpretar el resultado. ¿Dudas hasta acá de cómo resolver el ejercicio? ¿De cómo se resuelve por infostat? ¿De cómo lo hicimos? Bueno, estimo que no. Entonces, seguimos. El 3, ¿sí? Es muy parecido al 2, por lo cual lo vamos a resolver
por Infostat, luego después ustedes lo hacen a mano, lo vamos a resolver por Infostat y los van a hacer ustedes en un ratito y me van a decir la conclusión, me van a decir cuál es el valor P, me van a decir la conclusión, ¿sí? Y lo vamos a resolver rápido nosotros en Infostat también, ¿sí? Pero necesito que trabajen ustedes para que lo hagan y sepan si entienden o no lo que estamos haciendo. Fíjense, la Dirección de Capital Humano, ¿sí? De nuevo, de la, provincia, de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Córdoba, desea analizar ahora la edad promedio de los colaboradores de la automotriz cordobesa con la que venía trabajando. El gerente de Recursos Humanos de la automotriz afirma que la edad promedio de los trabajadores en general es de 38. Con base a estos datos muestrales, con lo que viene trabajando, ¿es posible considerar esta afirmación? Utilice un nivel de confianza del 95%. Planteen las hipótesis, digan, chicos, cuando lo hacen por Infostat, los pasos lo tienen que hacer igual. Plantear las hipótesis, sería paso 1, plantear las hipótesis, paso 2, cálculo del estadístico de prueba, paso 3, valor P, no me deja. Entonces tendríamos 1, hipótesis, 2, estadístico de prueba, 3, valor P, 4, conclusión. Conclusión. Entonces, fíjense, estamos trabajando con la variable edad de todos, ¿sí? Bueno, ahí Camila ya está haciendo una pregunta. Les doy un ratito, trabajenlo cada uno, piensen cómo es, planteen las hipótesis, resuelvan y lo hacen por Infostat. Lo que les estaba diciendo, independientemente que lo hagan por Infostat, tienen que poner todas las fórmulas, es decir, tengo que poner las hipótesis, tengo que poner cuál es el estadístico, cómo se calcula. Les doy un ratito para que lo hagan. Sí, está ok ese valor P, pero esperemos un ratito que terminen tus compañeros. Muy bien. ¿Qué hipótesis alternativa planteamos? ¿La que querramos? ¿Cómo la que querramos? No, hay una única hipótesis. Está bien, y si la nula es igual,
esperemos que lo trabajen todos, así lo pueden pensar tus compañeros. Planteemos la hipótesis cada uno en su casa y luego lo repasamos. ¿Está ok? Les doy un ratito más y lo vemos todos juntos. Voy a ir copiando la base pues no tengo el valor de la... Bueno, lo repasamos todos. Fíjense, la variable con la que estoy trabajando es la edad. ¿Sí? Dice que el gerente de recursos humanos afirma que la edad promedio de los trabajadores en general es de 38. Entonces, ustedes con eso pueden armar las hipótesis, porque eso es lo que queremos probar. Dice, ¿con qué base? Con base a estos datos muestrales, con lo que viene trabajando, es decir, la base de datos, ¿es posible considerar cierta esta afirmación? Entonces, las hipótesis, ¿cómo serían? A ver, ¿alguien las planteó antes de que se los diga yo? Exactamente. Sería hipótesis nula igual a 38, hipótesis alternativa distinto de 38. Ustedes ya se tienen que dar cuenta, ¿sí?, que quieren probar si la media es 38 o no. Siempre la igualdad va en la nula. Entonces, la alternativa es distinto de 38. ¿Ok? Nunca puedo poner la alternativa igual a 38. Nunca. Siempre la igualdad va en la nula. Entonces, acá estamos un test de qué tipo. ¿Bilateral o no? ¿Cuál es el estadístico que voy a utilizar? T. ¿Por qué? Porque no conozco la varianza poblacional. ¿Qué tienen que hacer ustedes si esto lo resuelven por Infostat? Tienen que dejar expresado toda la fórmula. Toda. ¿Sí? Por más de que no lo vamos a calcular a mano. Y después les puedo pedir que lo repliquen. Entonces dejamos la fórmula del estadístico y esto se distribuye. A ver si puedo poner el símbolo. Ahí está. Ese simbolito, no sé si lo habrán visto con Mimi, significa que se distribuye. n-1 grados de libertad. Cuando vean así, significa que este estadístico se distribuye, esta distribución se distribuye, T se distribuye, este cosito, n-1 grado de libertad.
Valor P lo vamos a calcular mediante Infostat y la conclusión, ¿sí? También. Entonces, nos vamos. Veamos la variable edad. Nos vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba T. Seleccionamos la variable edad, es lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior. Le damos a aceptar. Todo esto lo dejamos, no hay problema. Ahora nos trae prueba bilateral, ya está seleccionado, y en valor del parámetro que voy a poner. $38, perfecto. ¿Sí? Fíjense entonces que ya automáticamente el Infostat me trae todo, me dice que estoy haciendo una prueba T, ¿sí? Para la media, nos dice cuál es el valor de la hipótesis nula, nos dice, ¿sí? Cuál es el valor de la media, cuál es el valor de la desviación estándar, nos trae un intervalo de confianza, este sí trajo los dos del 95%, y después nos dice T menos 3,77, ese sería el valor del estadístico de prueba, ¿están de acuerdo? No puedo firmar, perfecto, esa es la que sea de 38. Está perfecta la conclusión, Gabriel. Profe, ¿cuál es la probabilidad? Ahí vamos, pero no se apure. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacíamos intervalo de confianza yo les decía, ojo que este T no es el T que uso en el intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la resolución por Infostat de los límites y nos traía un T, y yo les decía, ese T no es el que usamos de alfa sobre 2 en el intervalo, es para otra cosa. Siempre que hay un T al lado de un P o les trae así, es porque es una prueba de hipótesis y tiene su valor P, te trae el estadístico con su probabilidad. Y acá dice P bilateral 0,0003. Valor P 0,0003. ¿Sí? Comparo con alfa, es menor que alfa. Conclusión, rechazo hipótesis nula. Es decir, que no puedo afirmar que sea igual a 38 la edad, que es distinta de 38, estoy diciendo acá. Ahora vamos al cálculo específico. Hasta ahí, con eso ya tenemos resuelto, ¿sí? ¿Qué NT es el estadístico de prueba? El T que nos trae. Lo que yo les decía y les aclaré, que cuando hacíamos intervalo de confianza siempre nos traía el T, pero no era el T que usábamos para hacer intervalo de confianza. Cuando repasan de nuevo intervalo de confianza se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero este T es el estadístico de prueba. ¿Cómo calculo este T? ¿Cómo lo replico? Lo replican después ustedes. Pero ¿cómo lo replico? X media, 34,60 menos mu, 38, dividido la desviación sobre raíz de n. Ojo, desviación sobre raíz de n. Ahí no me acuerdo, Rocío, me pregunta, profe, ¿cómo replico este p-valor? ¿Qué era el p-valor? Era la probabilidad del estadístico de prueba. Si yo estoy diciendo que el estadístico de prueba es menos 3,77, debería ir el Infostat y calcularlo, ¿no? Fíjense una cosa, antes de ir a eso. Si yo estoy trabajando, que esto lo deben haber visto con Mimi, con una prueba bilateral, y decíamos que la prueba bilateral, saber qué tipo de prueba es, nos determina dónde está el alfa. Si yo estoy trabajando con una prueba bilateral, ¿dónde tengo el alfa? Si estoy en los dos lados, perfecto. Voy a tener acá y voy a tener acá. ¿Sí? ¿Y esto cuánto va a valer? 0,025, perfecto. Perdón los dibujos, pero no tengo
no tengo pulso. Esto vale 0,025 y esto vale 0,025, porque es alfa sobre 2. Entonces, como estoy trabajando con una prueba bilateral, tengo dos zonas de rechazo. Entonces, fíjense, ¿cómo me quedaría? Tendría zona de rechazo, si caigo de acá para acá, zona de aceptación, si caigo al medio, y zona de rechazo si caigo para este lado. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? Esto lo deben haber visto en el teórico. Si yo caigo acá en esta colita, rechazo. Si caigo en esta colita, rechazo. Si caigo acá al medio, ¿sí? No rechazo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una prueba bilateral. Entonces, yo calculé mi estadístico de prueba que me dio menos 377, ¿era? Menos 3 y pico, ¿sí? Yo tengo que calcularle su probabilidad para ver dónde cae. Entonces, si yo me voy a estadísticas, probabilidades y cuantiles, test student, y acá pongo 99 grados de libertad porque estoy trabajando con 100 menos 1, pongo el valor del estadístico de prueba y calculo la probabilidad. Y acá fíjense que nos va a traer dos valores y en la prueba bilateral no va a coincidir con ninguno de esos dos. ¿No? ¿Por qué no va a coincidir? Y esto ya se los anoto para que les quede. Ustedes cuando están trabajando en una prueba bilateral, ¿sí? Agarran el valor de probabilidad más chico, no de menor, el número más chico. Agarro el número más chico, anoten que esto es importante. Agarro el valor de probabilidad más chiquito, no el menor, el más chico en valor. ¿Sí? El más chico en valor. Todos me siguen hasta acá. Si alguien se queda, por favor, me dice, porque esto es bastante importante. Que lo entiendan. Entonces, agarro el valor más chico, no el número más chico, y lo multiplico por 2. Y ahí fíjense que nos va a dar el del Infostat. ¿Por qué lo multiplico por 2, chicos? Porque si yo estoy calculando, en este caso tomé la menor, la probabilidad menor al menos 377, y yo la zona de rechazo la tengo de los dos lados, ese valor P, o lo multiplico por 2 y lo comparo directo con alfa, tengo dos posibilidades. Al valor P lo multiplico por 2 y lo comparo con alfa, porque alfa es 0,05, está enterito. ¿No habíamos dicho que teníamos de los dos lados? Si no, valor P, ¿que cuánto sería el valor P? Este. Y lo comparo, ¿con quién? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿No lo vieron esto en el teórico? Con alfa sobre 2. Perfecto. ¿Por qué, gente? Porque estoy trabajando con una prueba bilateral, entonces tengo dos colas. Si yo voy a tomar el alfa sobre 2, bueno, tomemos el valor P este. Pero ahora, si yo quiero compararlo contra alfa del 0,05, al valor P sí o sí lo tengo que multiplicar por 2, porque si no estoy comparando peras con manzanas. ¿Se entiende? Y esto anoten. El Infostat siempre me trae el valor P por 2. Es decir, que el valor P que me trae el Infostat lo comparo directamente con alfa. No hace falta hacer alfa sobre 2, no hace falta hacer el valor P por 2. No, directamente lo comparo con alfa. El valor que me trae el Infostat ya está por 2. Entonces lo comparo con alfa. ¿Se acuerdan que tuve que multiplicarlo por 2 yo para que me dé? Entonces, si yo estoy trabajando con el Infostat y veo que es una prueba bilateral, yo ya sé que este está por 2 y que lo comparo directo con alfa. Ahora, si lo tengo que replicar, me tengo que acordar de que no me va a dar. Tengo que ir al Infostat, tomar el numerito más chico y multiplicarlo por 2.
¿Se entiende, gente? ¿Todo esto por qué? Porque estoy en una prueba bilateral y tengo dos colas, dos zonas de rechazo. ¿Dudas? ¿Todo de nuevo? Gente, prestemos atención para no tener que repetir todo de nuevo. Si me piden un punto específico, ok, lo vamos a hacer, pero prestemos atención. Es muy difícil para mí al no verlos. ¿Cómo calculo un valor P cualquiera? Grados de libertad, valor del estadístico de prueba, ¿sí? Y tomaría alguno de estos dos valores. En las pruebas bilaterales tomo el número más chico, que sería este, y lo multiplico por 2. Y ahí llego al mismo valor P que me trajo el Infostat. ¿Por qué me lo multiplico por 2? Porque estoy trabajando con una prueba bilateral. Si yo trabajo con una prueba bilateral, no puedo comparar directamente este con el alfa. ¿Por qué? Porque este es una sola cola y el alfa en realidad lo tengo que dividir en dos colitas. Entonces, o comparo el valor P por 2, ¿sí? Con alfa, para hacerlos comparables, o directamente digo, bueno, valor P versus alfa sobre 2. Entonces, ¿cuáles serían acá las dos cosas que yo compararía? Valor P por 2 versus alfa, o valor P sin por 2 versus alfa sobre 2. ¿Lo ven? Con los dos, ¿sí? Llego a la misma conclusión de que rechazo. ¿Ven? No puedo comparar peras con manzanas, tengo que llevarlo a la misma unidad. ¿Se entiende, gente? ¿El resto? Perfecto, buenísimo. Fíjense, el 4 y el 5, ¿sí? El 4 y el 5 son iguales. ¿Qué nos pide? Nos trae dos test, donde ya nos trae la salida del Infostat y nos pide que plantee las hipótesis, replique T, el valor P y concluya. ¿Ok? Entonces, fíjense que los dos son iguales. Vamos a hacer el primero, nos vamos a tomar un recreíto de un ratito, ¿sí? Y el segundo lo plantean ustedes porque va a ser igual, después cualquier cosa me lo mandan. Fíjense que nos dice, plantee las hipótesis de test, replique T, es decir, replique T, replique el valor P y concluya. Entonces, sí, puede ser que dé unos decimales diferentes. Dice, valor de la hipótesis nula, 8. Entonces, yo automáticamente sé que estoy haciendo un test para la media, ¿sí? Y que el valor de la hipótesis nula es 8. Entonces, voy a copiar esto para poner los símbolos. ¿Cómo planteo las hipótesis? Yo ya sé que estoy trabajando también con la variable antigüedad en el puesto. Que es una muestra de 100, que esta es la media, que esta es la desviación. Este es un intervalo de confianza del 95% para la media también. Este es el estadístico de prueba y este es el valor P. ¿Se entiende cómo leo la tabla? Fíjense, yo sé que el valor bajo de hipótesis nula es 8. ¿Sí? Yo sé que acá vale 8. ¿Sí? ¿Qué tipo de prueba es? Nos dice acá. Bilateral, ¿ok?
Entonces, automáticamente, al saber que es bilateral, yo sé que acá va el igual y que acá va el distinto. Perdón, profe, ¿cómo te diste cuenta de que va igual y distinto? Porque acá me dice bilateral. Si es una prueba bilateral, no hay otra forma de expresarla que no sea así. ¿Se ve, gente? ¿Cómo planteo las hipótesis? Este es un ejercicio, podría decir que hasta de finales, ¿no? Es muy importante que sepan leer las tablas. Porque ustedes no se van a poner a calcular todo. Ustedes directamente van a ir en la práctica a analizar lo que es la salida directamente. ¿Cómo replico el valor t? Sería, de nuevo, x media, ¿sí? Menos mu, ¿están todos de acuerdo? X media menos mu, dividido ¿quién? El error estándar, es decir, S de X media, que sería desviación sobre raíz de N. Uno sobre el otro, ¿sí? Me da el 0,62 que trae el Infostat. ¿Pueden dar diferencias decimales? Sí, porque nosotros estamos usando medidas de posición y de dispersión redondeadas a 2 decimales nada más. Entonces puede ser que nos den unas pequeñas diferencias. ¿Se entendió cómo calculé el valor de t? X media menos mu dividido el error estándar. Y luego me pide que replique el valor P. ¿Cómo replico el valor P? Me voy a Infostat, T. Grados de libertad. Siempre cuando trabajo con una población y estoy con T, estimo un solo parámetro, N-1. 99, ¿sí? 99. Valor de X, 0,62, ¿están todos de acuerdo? Mateo, ya vamos, espera que terminemos este. Tiene que dar igual, fíjate el error estándar y demás. Seamos ordenados, gente. Somos muchos y es por computador. Entonces, grado de libertad, 99. Valor de X, 0,62. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Me siguen? Doy a aceptar, ¿sí? Y como estoy trabajando con una prueba bilateral, yo les dije, tomo el valor más chico, es decir, que tomo este. Tomo el 0,26, ¿sí? Y a este lo multiplico por 2 para llegar al mismo valor que me trae el Infostat. Entonces, ustedes van a tener que pegar esta salida en el Infostat, en el Excel, ¿no? Siempre peguemos todo lo que trabajamos por fuera del Excel, lo pegamos en el Infostat. Entonces, tomo el valor más chiquito, 0,26, y lo multiplico por 2. Y ahí llego al mismo valor P que me trajo el Infostat. Valor P versus un alfa, no tiene, pero vamos, siempre que no les dé, vamos a suponer un alfa del 0,05. Valor P versus el alfa del 0,05, ¿qué conclusión llego? No rechazo hipótesis nula, es decir, que no puedo afirmar que la mu, ¿sí?, sea distinta de 8, es decir, es 8. Yo digo, no rechazo hipótesis nula,
¿sí? Es decir, que no puedo afirmar que la media sea distinta de 8, sino, ¿sí? ¿Qué es 8? No rechazo porque el valor P es menor que alfa, ¿sí? Fíjense que compare directamente con el 0,05 este, ¿sí? Si hubiese utilizado este, ¿contra qué lo debería comparar? Contra el alfa sobre 2. ¿Se ve? Pero siempre vamos a trabajar con el infostat, por lo cual grábense que el P bilateral es la probabilidad del estadístico de prueba por 2 y lo comparo directo con alfa. ¿Dudas? No entendí por qué no rechazo. Porque el valor P es mayor que alfa. Entonces, si estamos en la gráfica, yo tengo una colita, en realidad acá tengo dos colas. Acá estamos, ¿no? Acá estamos en una prueba bilateral, voy a tener así. Y acá tengo alfa sobre 2. Y acá también tengo alfa sobre 2. Tengo alfa sobre 2. ¿Cuánto vale cada una de las colitas? 0,025. ¿Sí? En la bilateral por ahí es un poquito más difícil verlo en el gráfico, pero con la conclusión que yo llegué, sé que el estadístico me cayó acá adentro, en la zona de aceptación. ¿Por qué me cayó en la zona de aceptación? Porque el valor P, ¿sí?, es mayor que alfa. Fíjate. El valor P de 0,53 es mayor que el alfa. No sé dónde, pero me cayó en medio de la curva, es decir, cayó en zona de aceptación. No rechazo hipótesis nula. ¿Está claro? Buenísimo. Profe, me queda una duda Sí. comparando este con el anterior, porque el anterior era menor que, y también le rechazaba. No, el anterior. Es decir, el otro Pero es menor que en alfa. esta rechazamos, Franco, y en esta no rechazo. Son distintas las Ah, conclusiones. perdón, me confundí yo. Gracias. En la anterior habíamos rechazado. Si el valor P es muy chiquitito, cae sí o sí en la zona de rechazo, porque es una probabilidad muy chiquitita. Cualquier alfa que tome, lo voy a rechazar. En este no rechazo hipótesis nula. Fíjense, en el 5, que lo van a resolver después ustedes, ¿sí? Fíjense, nos trae de nuevo una prueba de hipótesis para la media, donde la hipótesis nula, el valor bajo hipótesis nula es 37, y nos dice unilateral derecha. Ustedes ya apenas miran el valor P, vamos a tomar un alfa del 0,05, ¿sí? Ya este lo podemos comparar con el alfa, o sea que la conclusión ya está. Y después interpretan todos los valores, tienen que replicar el T, tienen que replicar el P y demás. Ese lo hacen de tarea. Vamos a cortar un ratito porque ya también a mí me duele la garganta. Son las y 26, ¿sí? Son 3 minutitos. Hacemos el 6, vemos si llegamos al 7, ¿sí? Y el 5 queda de tarea. ¿Mm? Nos tomamos 10 minutitos. No puede ser, a ver. No, sí da. Pusiste los grados de libertad y demás, tengan cuidado con eso. Sí da porque es una salida de Infostat, por lo cual les debería dar. El 5 queda de tarea. Nos tomamos 10 minutitos y volvemos.
los datos, perdón. Dicen los chicos ahí, Mateo y Matías, que tengo que hacer 52 sobre 100. Fíjense, siempre los estimados, el P media, el X media, va a ser el S cuadrado, los saco de la muestra. O es algo que yo tomo una muestra y chequeé o calculé. Fíjense, yo acá tomo una muestra de 100 y 52 opinan que las marcas son tan buenas como las nacionales. Entonces, para calcular P media, chicos, no tengo que hacer otra cosa que más 52 sobre 100. ¿Se ve, Rocío? Acá no estamos trabajando con las variables del data, este es otro enunciado. Si hubiésemos trabajado con el data, deberíamos haber utilizado otra variable que sea cualitativa, que tenga 0, 1, o que podamos calcular si están de acuerdo que... Porque acá que yo te hago la encuesta y te digo, ¿pensás que son mejores las nacionales que las... ¿cómo era? ¿Que el producto de los supermercados? Claro, que los supermercados son iguales a las marcas nacionales, ¿sí o no? Acá hay dos. Porque acá me dice que tomo una muestra de 100 y 52 opinan que son tan buenas como las marcas nacionales. ¿Qué estoy probando acá yo? Que el 64% de los clientes piensan que los productos de las marcas de los supermercados son tan buenas como las nacionales. Entonces, tomo una muestra de 100 personas y a las 100 personas le pregunté, ¿opinas que son tan buenas como las nacionales? Sí. ¿Opinas? No. 52 me contestaron que sí y los 48 restantes me dijeron que no. Entonces, mi P media no es otra cosa que 0,52. ¿Se ve? Excelente. Entonces, el numerador de Z ya lo tengo resuelto, porque ¿qué haría? 0,52, ¿sí? ¿Menos qué? Menos 0,64. ¿Por qué? Porque el parámetro, cuando les aparecen los símbolos en la fórmula, yo tengo que decir parámetro. ¿Cuál es el único valor que tengo que puede ser parámetro? No hay otro. Numerador. Menos 0,12. ¿Sí? Denominador. ¿Cómo se calculaba el error estándar de P media? ¿Se acuerdan que era la raíz de P por 1 menos P sobre N? Vamos a ponerlo acá. El sigma, a ver si lo tengo acá. No. Voy a buscarlo para no tener que... A ver si está acá. Y lo puedo copiar para no escribirlo todo. No, bueno, está... El error estándar, gente, lo voy a calcular como la raíz de P bajo hipótesis nula por 1 menos P. ¿Se acuerdan de esta fórmula que la vimos? Dividido N. ¿Se acuerdan? La hemos utilizado ya para lo que es intervalo de confianza, lo usamos. Entonces, a ver, ¿quién calcula el estadístico? Vamos, trabajen un poquito ustedes. Menos 2,5 dice Marcos que le dio. ¿Cuánto te dio el error estándar, Marcos? Vamos a calcularlo. P lo tenemos. 1 menos P. ¿Sí? Y hacemos P por 1 menos P dividido N. P por, puse N en vez de poner
dividido 100. P por 1 menos P dividido 100. Y a eso, ya lo vamos a hacer acá arriba, perdón. Más raíz. Fíjense, ahí repasamos de nuevo el error estándar. Ahí repasamos de nuevo el error estándar. Entonces, estamos calculando el estadístico de prueba. ¿Para qué? Para después calcular su valor P, compararlo con alfa y determinar si rechaza o no la hipótesis nula. Partecita del numerador, fácil. P media, 0,52 menos 0,64. Vamos al error estándar de P media, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. ¿Sí? Se los hago por parte para que no se pierdan. P vale 0,64. 1 menos P, ¿sí? Nos da 0,36, ¿sí? 1 por el otro dividido N, y a eso le saco la raíz y obtengo el error estándar que nos da 0,048. Es la raíz de P por 1 menos P sobre N. Entonces obtenemos el menos 2,5. ¿Alguien se quedó? Esto sería P0, 1 menos P0. Y esto sería P0 por 1 menos P0 dividido N. El error estándar es 0,048. ¿Y qué es este? Es el error estándar poblacional. ¿Por qué, chicos? Porque lo calculé con P0. Si lo hubiese calculado con P media, que en el prueba de hipótesis no, lo calculo con este, porque lo tengo, sería estimado. Acá como lo calculo con un parámetro, es un parámetro. Entonces, este es el error estándar. Fíjense, acá tengo el numerador, que sería esta partecita, y acá tengo el error estándar. Entonces, el cociente entre esos dos valores me da el menos 2,5, que es que el estadístico de prueba Z. Exactamente, 0,048 es el error estándar. ¿Se ve? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Sigo? Nos vamos al Infostat, estadísticas, probabilidades y cuantiles, normal, porque estoy trabajando con Z. Error estándar de P media, exactamente, fíjense el subíndice. Si es error estándar es porque o de P media, de X media, es capítulo 7. ¿Sí? Normal, media, varianza, no toco nada, porque te lo dice la fórmula, como tengo el valor del parámetro, utilizo P0. Si no lo tengo, como en intervalo de confianza uso el 0,52, pero acá utilizo el P0. Porque va a ser más certero que el otro. Si ya acá le estoy asignando un valor al parámetro. ¿Se acuerdan cuando trabajamos, paréntesis, cuando trabajamos en el primer ejercicio de prueba de hipótesis, teníamos la varianza conocida, ¿se acuerdan? Lo hicimos con Z. Teníamos la desviación, nos daba como dato. El error estándar lo calculábamos sobre quién, con esa desviación. No iba a la muestra y calculaba la desviación estándar estimada y con eso el error estándar. Porque si yo tengo el valor del parámetro, lo utilizo para calcular el resto para que sea más exacto. En Z hicimos lo mismo cuando trabajamos con la varianza conocida en el primero. Utilizamos para calcular el error estándar la varianza que ya conocíamos. El error es la desviación. Acá es lo mismo. Bueno, entonces vamos a calcular el valor P. Estamos trabajando con normal, ¿sí? El valor del estadístico de prueba es este, menos 2,5, ¿sí?
Y era una prueba como esta, bilateral o no. ¿Qué valor tomo? El más bajo, 0,06. Y lo multiplicamos por 2. ¿Nos trae el alfa? No. Si yo les digo que el alfa es 0,05 versus valor P por 2, ¿qué conclusión tomo? Rechazo, hipótesis nula. Siempre se dice rechazo o no rechazo. Si rechazo hipótesis nula, ¿qué quiere decir? La proporción es distinta de 0,64. Porque estoy diciendo que la alternativa es la cierta. Entonces, P es igual o distinto, perdón, de 0,64. Rechazo hipótesis nula. Rechazo hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor P es más chiquito que alfa, es decir, del área bajo la curva, el 0,05 tiene más área bajo la curva que el valor P, entonces cae en la zona de rechazo. ¿Se entendió? ¿Dudas sobre proporción? Este chico siempre se resuelve en Excel. No lo resuelve Infostat. Solo Excel lo vamos a tener que hacer. Diga, a ver. Recién lo preguntó otro de los chicos, porque la fórmula me lo dice, y aparte, chicos, porque si yo estoy calculando el error estándar, ¿sí? Y tengo la P poblacional, que bajo hipótesis nula 0,64, va a ser más exacto ese error estándar que si yo lo calculo con el 0,52, que es una muestra. Entonces, siempre que tenga el parámetro, lo voy a calcular con el valor del parámetro. Es lo mismo que cuando hicimos el ejercicio 1, donde teníamos la desviación estándar poblacional y calculamos el error estándar con esa, y nos fuimos a la base de datos y estimamos la desviación estándar. Utilizamos la poblacional, porque va a ser más exacto, porque se supone que este es un valor de un parámetro. Cuando calculemos en el 1, en este, el error estándar lo calculamos con ese. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Nos fuimos a la base, calculamos la desviación estándar y utilizamos ese para calcular el error estándar. Siempre que lo tenga el valor del parámetro, lo utilizo para el cálculo del error estándar. Es lo mismo que en la media. Lo van a ver también en la fórmula. Si abajo le dice P0, es porque la P bajo hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 7, les quedó de tarea entonces el 5. Cualquier cosa lo mandan por el grupo de WhatsApp y lo revisan. El 7, ¿sí? Fíjense, los voy a dejar que se vayan ahora porque siempre nos demoramos mucho más, ¿sí? La clase que viene arrancamos con el 7 y ya pasamos a lo que es 2 poblaciones, por lo cual, chicos, estudien porque cada vez agregamos más temas, ¿sí? Y se va a ir complicando. El 7 dice, seguimos trabajando con la automotriz cordobesa, con la base de datos. En esta ocasión, la Dirección de Capital Humano desea analizar la varianza de la semana de suspensión por el puesto de gerente. Estudios realizados indican que la varianza supera las 260 semanas cuadradas. Con base a los datos muestrales con los que se viene trabajando, ¿es posible considerar cierta esta afirmación? Utiliza un nivel de confianza del 95. Voy a hacer una prueba de hipótesis ¿para quién? ¿Para qué parámetro? Para la varianza.
¿Cuál es el parámetro? La varianza poblacional, el simbolito, no lo tengo, pero el simbolito de al cuadrado. ¿Cuál es la estimación de la varianza poblacional? La desviación estándar es la estimación de la varianza poblacional. Varianza muestral, S cuadrado. ¿Y qué estadístico voy a utilizar? ¿Qué estadístico voy a utilizar para resolverlo? Chi cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos con varianza es o chi o f. Si estoy en una sola población es chi, si estoy en dos poblaciones es f. Este también, el que quiera, ¿sí? Lo puede resolver, intentar resolverlo, ¿sí? Les digo si quieren la solución, no se rechaza, ¿sí? Lo pueden hacer, igualmente la clase que viene vamos a arrancar con este ejercicio y seguimos con el resto, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos jueves próximo. Cualquier duda, cualquier consulta, nos comunicamos. Buenísimo.